nuestra clase del día de hoy. Entonces, aquí ya tengo yo hecho algunos apuntes para facilitar un poquito esto y agilizarlo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos, el tema es análisis de redes de corriente alterna en estado estable. Y vamos a dar un pequeño repaso a lo que ya hemos estado viendo. El fasor. Una corriente o voltaje senoidal a una frecuencia dada se caracterizan por dos parámetros, una amplitud y un ángulo de fase. La representación compleja del voltaje o la corriente también se caracterizan por estar estos dos mismos parámetros. Y aquí tenemos una representación de cómo sería en forma senoidal esto. Y estamos hablando que la corriente máxima por el coseno, y abrimos paréntesis, omega t más un ángulo, es la representación senoidal. Y nuestra representación compleja, que ya habíamos visto que es con números imaginarios, que le llamábamos J, que era en el plano, el eje vertical, ¿recuerdan? Tenemos que la corriente máxima, ahora vamos a incluir el factor E, que también ya vimos, J, que multiplica a omega t más el ángulo. Esta sería nuestra representación compleja. Y luego, en cualquier circuito lineal que esté operando en el estado senoidal permanente a la frecuencia única omega, toda corriente o voltaje puede caracterizarse completamente conociendo su amplitud y su ángulo de fase. Además, la representación compleja para cualquier voltaje o corriente tendrá el factor E, J, omega t. ¿Ok? Esto es bien importante. El voltaje senoidal real está dado por V en T. Fíjense cómo ya la variable cambió al tiempo, ¿sí? Observen aquí cómo ya tenemos que la variable está con respecto al tiempo y es igual al voltaje máximo por el coseno de omega t. Y se expresa en forma polar el valor de voltaje máximo, ¿sí? Que está aquí, con un ángulo de 0 grados. La corriente senoidal real está dada por, igualmente tenemos I minúscula con respecto al tiempo, va a ser igual a la I máxima por el coseno de t más el ángulo. Y se expresa en forma polar como IM, o sea, corriente máxima por el ángulo de 0 grados. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra primera parte, lo que es el fasor, que tiene una amplitud y un ángulo. La representación senoidal, que la tenemos como con mayúsculas. Fíjense cómo establecemos mayúsculas y luego establecemos minúsculas. Entonces, es importante su amplitud y su ángulo de fase. Y ahora agregamos la representación compleja, que es E, J, omega t, que ya lo vimos en las clases anteriores. Ahora, esta representación compleja observada se le llama fasor. Los fasores son cantidades complejas, por lo que se representan con negritas, ¿sí? Negritas y letras mayúsculas, porque el fasor no es una función instantánea de tiempo, solo contiene información de amplitud y fase. Esta diferencia se establece al referirse a la corriente con respecto al tiempo como la representación en el dominio del tiempo y llamado al factor. Fíjense cómo ya aquí está I mayúscula, la representación en el dominio de la frecuencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver específicamente cómo pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Vamos a iniciar con los pasos matemáticos para realizar la transformación. Número 1. Dada la función senoidal I de t, escríbase como una función coseno con un ángulo de fase. Ejemplo, el seno de omega t debe de escribirse
y lo convertimos. Observen cómo aquí está remarcado y ponemos coseno de omega t menos 90. ¿Sí? Punto número 2. Exprese la onda coseno como la parte real de una cantidad compleja usando la identidad de Euler. Paso número 3. Suprímase RE, el término R subíndice E. Paso número 4. Suprímase el factor E a la J omega T. Y vamos aquí, tengo ya un ejemplo, ya aquí, en donde vemos que el voltaje con respecto al tiempo es igual a 100 coseno, que multiplica a 400t menos el ángulo de 30 grados. Paso número 2 dice, exprese la onda coseno como la parte real de una cantidad compleja, usando la identidad de Euler. Y observamos cómo aparece el término RE. Y decimos que entonces el voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a RE, que multiplica al 100, que es la constante, por el factor que es E a la J. ¿Cuál es el omega en este caso? Pues es 400. T menos 30. Entonces, el voltaje con respecto al tiempo va a quedar. Desaparece el factor RE, que es el punto 3. Y decimos que E a la J por omega T menos 30. Y si esto nosotros lo transformamos a forma polar, observen cómo ya aquí remarqué con mayúsculas el V y que esto es igual a 100, que es el valor de la amplitud, con un ángulo de menos 30 grados, ¿sí? Y así es como vamos a realizar los pasos matemáticos para la transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Ok, vamos a ver unos ejemplos de esto. Y vamos a ver el primer ejemplo. Déjenme, aquí hay alguien más. Ok, ejemplo. Tenemos que es I de t va a ser igual a 5 seno de 377 t más 150 grados. Entonces vamos a transformar, vamos a hacer este pequeño ejemplo y lo vamos a transformar a forma polar. Entonces, primero, es I de t es igual al valor de 5. Y decía que tenemos que convertir a coseno, ¿verdad? Cambiar a coseno. Y sería coseno por el omega, que en este caso es 377, más los 150 grados. Y ahora sería menos los 90 grados que teníamos que considerar para la conversión de seno a coseno. ¿Lo recuerdan? Y luego tenemos entonces el segundo paso, que sería 5 coseno de 377 t. Y aquí lo que voy a hacer va a ser la diferencia de 150 menos 90, pues estamos hablando que son 60 grados, ¿verdad? Ahora va a aparecer el término RE. ¿Recuerdan que es el paso, creo que 3? Aparece el término RE, que multiplica al valor de la constante, que en este caso es 5, por el factor E a la J, que es el imaginario, por el omega, que es 300t, 377t, ¿sí? Más los 60 grados. Entonces, tenemos ya este término aquí y decimos entonces
que el siguiente paso era retirar o sustituir el término RE. Lo retiro y me queda únicamente como 5E a la J, que es el imaginario, que multiplica a 377T, que es el omega, más los 60 grados. ¿Sí? De esta manera, únicamente, ya para convertirlo a polar y dejarlo con nuestra letra mayúscula, ya no en el dominio del tiempo, va a ser igual, sería igual a el valor constante, que sería 5, con un ángulo de 60 grados. Y así quedaría este ejemplo. Vamos a hacer otro para que quede un poco más reforzado. Y decimos el ejemplo 3. Tenemos que la I de t va a ser igual a 8 por el seno de omega t menos 20 grados. Ese sería nuestro fasor que tenemos que convertir. Entonces decimos que I de t va a ser igual. Primeramente lo paso de seno a coseno. Y digo yo que para hacer esto le tengo que agregar menos 90 grados, ¿verdad? Entonces son 8 por el coseno del omega. En este caso, omega pues no tengo valor. Lo dejo como omega t. Y tenemos que son menos 20 grados menos 90 grados, que eso es lo que le tengo que agregar para convertirlo a coseno. Y nuestro siguiente paso sería agregar el factor RE y decimos que RE que multiplica a 8 y agregamos también el factor E a la J omega, que sería en este caso omega t, y menos 20 menos 90 pues nos da menos, es la suma, sería menos 110 grados, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro corriente con respecto al tiempo y ya tenemos que elimino el factor RE y me queda 8E a la J omega t menos 110, ¿verdad? Y por último, nuestro fasor en mayúsculas y convertido a forma polar, y decimos que es el valor de la amplitud, que en este caso sería 8, con un ángulo de menos 110 grados. ¿Sí? Y así quedaría nuestro ejemplo número 3. Ahora vamos al ejemplo número 4. Tenemos nuestra corriente, nuestra I de t va a ser igual a 6 seno de omega t solamente. Entonces, el primer paso es convertirlo a coseno. Y recordemos que para eso hay que agregarle menos 90 grados. Entonces tenemos que es 6 coseno de omega t menos 90 grados. ¿Sí? Y luego, nuestro siguiente paso sería agregarle el factor RE, que multiplica a el valor constantes, que es 6, y agregarle también el factor E a la J omega t menos 90 grados. Y cerramos paréntesis, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos ahora la I de t. El siguiente paso sería suprimir o retirar el factor RE y únicamente dejamos el valor constante, el factor y el factor E y J
omega t menos 90 grados. ¿Verdad? Y ya por último, para convertirlo a forma polar, convierto el fasor mayúscula y digo que es el valor de 6 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Ok? Bueno, este sería nuestro primer tema del día de hoy. ¿Sí? Espero que... ¿Alguna pregunta, chicos? En los que están en Zoom. ¿Alguna duda de dónde salió algo? ¿De dónde apliqué? Yo nomás quiero saber qué es RE. Es un factor de Euler, ¿sí? Ah, muy bien. Ok. Entonces, ese factor se lo agregamos y después se lo retiramos. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, porque se nos terminan nuestros 40 minutos del Zoom. Y tenemos ahora el siguiente tema, que sería ahora al revés. ¿Sí? Ahora estaríamos hablando de la realización de la transformación del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos. Igualmente vamos a establecer pasos para poder realizar al dominio del tiempo. Ahora tenemos el primer paso, que es: dado el fasor I en forma polar en el dominio de la frecuencia, escríbase la expresión compleja en forma exponencial. Entonces, paso número 2, reinsértese el factor E a la J omega T. Y luego, paso número 3, restitúyase el operador RE. Y luego, paso número 4, obténgase la representación en el dominio del tiempo usando la identidad de Euler. La expresión resultante de onda coseno puede cambiarse a una onda seno aumentando 90 grados. Y luego aquí ya tenemos un pequeño ejemplo. Ejemplo número 1. Dice, el fasor V va a ser igual. Fíjense cómo está con mayúsculas. De forma polar lo vamos a convertir a el dominio de la frecuencia. Es igual al valor de 115 con un ángulo de menos 45 grados. Ahora tenemos que el voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a 115 coseno de omega t menos 45 grados. Solo lo convertí a coseno. Y de coseno lo voy a pasar a seno agregándole los 90 grados. ¿Sí? Y ahí sería pues prácticamente todo. ¿Sí? Ahora ya lo tengo en el dominio del tiempo. Y dice que el voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a 115 por el seno de omega t más 45 grados, que fue el resultado de menos 45 más 90 grados, que fue lo que empleamos para hacer la transformación. Vamos a hacer otro ejemplo aquí mismo, ya para pasar a otro tema. Y vamos a ver otro ejemplo. Tenemos entonces que nuestro fasor con mayúscula y con negritas remarcadas dice que es igual a 120 con un ángulo de 0 grados. Entonces tenemos que V de t va a ser igual. Primer paso dice, bueno, más bien el segundo, ¿verdad? Ya dice que reintégrese el factor E a la J omega t. Y lo primero que tengo que hacer es pasar a coseno. Entonces, de 120, digo 120 coseno
de omega t. No tengo ningún ángulo. Entonces, v de t va a ser igual al valor de 120 por el seno. Lo estoy pasando de coseno a seno y le tengo que agregar más 90 grados. Y de esta manera yo ya obtengo mi fasor en el dominio del tiempo. Lo regresé al dominio del tiempo. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir todo esto? Bueno, porque ahora vamos a trabajar única y exclusivamente con valores fasoriales. ¿Sí? Los valores de nuestras resistencias, de nuestras capacitancias y de nuestras inductancias ahora van a ser valores fasoriales. Ya no van a ser magnitudes como lo habíamos estado manejando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro tema antes de continuar. Vamos a ver qué relación tienen las relaciones que existen fasoriales para relaciones fasoriales de R, que es la resistencia, de L, que es la inductancia, y de C, que es la capacitancia. Entonces, la relación, voy a primero poner aquí en el dominio del tiempo, voy a hacer como una tablita, y en el dominio de la frecuencia. De estos tres dispositivos. Entonces, tenemos, en el dominio del tiempo, nosotros tenemos primeramente una resistencia, y en esta resistencia nosotros sabemos que tiene una corriente I, tiene una caída de voltaje más menos V, y esto nosotros le decimos que el voltaje es igual a R por I, al valor de la resistencia por la corriente. En el dominio, ese es en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, la misma resistencia, pero ahora con fasores. ¿Sí? Observen cómo cambié ya a mayúsculas y marcadas con negrita, y decimos que entonces el fasor en el dominio de la frecuencia va a ser igual al valor de R por I. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la inductancia. La inductancia igualmente tenemos nuestra corriente y tenemos una caída de tensión y el valor de la inductancia, y aquí nuestro voltaje va a estar dado por el valor de la inductancia por la diferencia de corriente con respecto al tiempo. Y en el dominio de la frecuencia tenemos que ahora es un fasor y va a ser igual con respecto al... y aquí este valor va a ser igual al imaginario por el omega y el valor de la inductancia, perdón, el valor sí de la inductancia. Entonces tenemos que nuestro fasor va a ser igual. Déjenme ver si hay otra persona ahí que está entrando. No. Ok. Nuestro fasor va a ser igual al J omega por el valor del voltaje, perdón, por la inductancia y la corriente. Inductancia y la corriente. En el dominio de la frecuencia. Y el capacitor, nosotros tenemos una caída de tensión, una entrada de corriente y un valor de un capacitor. Y nuestro voltaje va a ser igual a 1 sobre C por la integral de I en dt. Ese es en el dominio del tiempo. Y en el dominio de la frecuencia tenemos este mismo capacitor, ¿sí? Pero ahora su valor de capacitancia o de reactancia, ¿sí? Va a ser
J omega C. 1 sobre J omega C. Y su corriente es un fasor en negritas y su voltaje también es un fasor. Entonces tenemos que nuestro voltaje va a ser igual a 1 sobre J omega C por la corriente. Y así quedan determinados estos tres dispositivos en el dominio del tiempo y la frecuencia. ¿Sí? Ahora, lo que sigue para nosotros es análisis de nodos, mallas y lazos, pero ahora con fasores. Este tema va a llevarnos pues prácticamente 40 minutos, que es lo que dura nuestro tiempo en Zoom. Entonces lo voy a dejar para el día de mañana. Solo voy a poner el circuito para que ustedes lo tengan presentes y vayan repasando un poquito todo esto. Sería nuestro tema análisis de nodos, mallas y lazos. Voy a dibujar el circuito y ahí lo voy a dejar. Y tenemos una fuente de 1 volt con 0 grados. Y tenemos una resistencia con un valor de 5 ohms. Y tenemos un capacitor y una inductancia. Los valores tanto de la capacitancia como de la inductancia, ya me estoy quedando sin tiempo, ya se va a cortar, menos J5. Ahorita les paso las imágenes por el grupo de WhatsApp. Sería, el capacitor tiene un valor de menos J5 y el inductor de J10 ohms. Y tenemos otro inductor y otra resistencia y por último otra fuente. Y esta fuente tiene un valor de 0.5 con un ángulo de menos 90 amperes. Es una fuente de corriente con dirección hacia abajo. ¿Ok? Este valor de resistencia es de 10 ohms y el valor de nuestra inductancia es de J 5 ohms. ¿Ok? Y tenemos marcados dos nodos, V1 y nuestro nodo V2. Y nos piden que analicemos este circuito por nodos y mallas. Y nos están pidiendo los voltajes V1 y V2. Nos piden los voltajes V1 y V2. Pero hasta aquí le voy a dejar porque nos vamos a quedar a la mitad. Entonces, el día de mañana continuamos